Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la unidad 4 que se llama muestreo y estimaciones. ¿Sí? Aquí hay una imagen, ¿sí?, donde se puede apreciar que hay una población y de ahí se toma una pequeña muestra, ¿sí?, la cual se hace por medio de un muestreo, ¿sí? No podemos abarcar todo, ¿sí?, y se toma una parte representativa. Lo que se ve en esta unidad, pues es todos estos temas, lo que es muestreo, tipos de muestreo, ¿sí?, el concepto de distribución, ¿sí? No los vamos a abarcar todos, ¿sí?, pero sí los principales, ¿sí? La distribución muestral de la media con desviación estándar conocida y desconocida, ¿sí? La hipótesis estadística, tipos de errores, ¿sí? ¿Cuál es la competencia de esta unidad? Dice, aplicar los fundamentos de la teoría de estimación en problemas que requieran el cálculo del tamaño de la muestra para determinar los diferentes intervalos de confianza según la variable que se está aplicando en procesos industriales y logísticos. Entonces, dice que todo estudio estadístico se basa en los siguientes aspectos. Una, en fijar la población. Con ello, se va a determinar el conjunto de individuos a los que se involucra el estudio. Después, dice que es indicar la característica a estudiar. Es lo que se le va a llamar una variable aleatoria. Como siguiente paso, recopilar la información relativa a la característica en ciertos individuos. Y por último, extraer conclusiones a partir del estudio. Se supone que si hacemos un estudio estadístico es para extraer una conclusión. Por ahí ustedes en la primera unidad detectaban un problema, ¿sí?, y en base a ello ya determinaban ciertas características. Uno de ellos es, la más importante es la media o el promedio, ¿sí? Por ejemplo, si en su grupo se mide la altura, ¿sí?, y si la altura sale si la media sale en 1,70, quiere decir que la mayoría de los que son de su grupo andan por esa estatura. Entonces, eso representa la media. Dice que los estudios estadísticos, por ejemplo, está el estudio sobre el precio medio de la receta médica por la Seguridad Social en el Hospital General de Tuxpan, ¿sí? Otro estudio sobre la proporción de hogares de Tuxpan con conexión a Internet de banda ancha, ¿sí? Otro fueron los problemas que ustedes detectaron o determinaron, ¿sí?, hacerle un estudio estadístico, lo que era en la unidad 1. Por ahí algunos se fueron que en 40 días ver cuántos infectados de COVID había por día. Necesito saber unos conceptos muy importantes, ¿sí? El primero es la población. Entonces, es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. De ahí dice que va a tomar una muestra, ¿sí?, de todo ese universo, ¿sí? Se va a tomar una pequeña porción, ¿sí?, la cual es un subconjunto de esa población. Entonces, eso es lo que es muestra. Y se llama muestreo al proceso mediante el cual se escoge una muestra de la población, ¿sí? En general dice una muestra que se saca esa muestra de N, es un grupo de N individuos extraídos de la población. Bueno, hay un estimador insesgado, es una estadística muestral cuyo valor esperado es igual al parámetro por estimar. También tengo que saber lo que es valor esperado, el promedio a largo plazo de la estadística muestral. Hasta aquí, ¿hay una duda en cuanto a población y muestra? No, maestra. Ok, bueno, entonces ya vimos lo que es población, ¿sí?, muestra y muestreo, ¿sí? Entonces, muestreo es el proceso mediante el cual se va a seleccionar esa muestra. Hay distintos tipos. También necesito saber estos conceptos, ¿sí?
que cuando se toma la población, ¿sí? Es decir, todo ese montón, ese conjunto entero o población o universo, ¿sí? Si digo que voy a tomar todo eso, los parámetros generalmente desconocidos, ¿sí? Van a ser la media que se va a representar así, la desviación estándar y la varianza, ¿sí? Estos simbolitos van a ser para la población, ¿sí? Y se van a llamar parámetros, ¿sí? Estos parámetros son de la población y tienen esta notación. Representan lo mismo que esta que está acá, pero es para la muestra, ¿sí? También es la media, la desviación estándar y la varianza, ¿sí? También significan lo mismo que acá, nada más que esto se llama estadísticos estimados para la muestra. Bueno, más adelante está una tablita. Dice que la inferencia estadística trata de la obtención de conclusiones a partir de las muestras, controlando el error en dichas conclusiones por medio de técnicas probabilísticas. En general, se desea que las muestras sean lo más representativa de la población posible, ¿sí? Porque de lo contrario, ¿sí? La conclusión a la que se llegaría no sería tan acertada. Bueno, ya vimos lo que es población, lo que es una muestra. Ahora voy a ver lo que es muestreo, es decir, la técnica o proceso para extraer esa muestra. Entonces, hay distintos tipos, ¿sí? El tipo de muestreo se divide en dos, en no probabilístico y en probabilístico. En lo que compete a la materia, ¿sí? Corresponde lo probabilístico, ¿sí? Esto de acá, pues no, porque sería a juicio o por conveniencia o voluntad, ¿sí? Mientras que acá corresponde a un tipo, ¿sí? De muestreo. Tengo el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Dice cuál es uno, cuál es otro. Bueno, a continuación se van a describir cada uno. Y tengo el primero, ¿sí? El muestreo aleatorio simple, y dice que es aquel en el cual se eligen al azar n individuos de la muestra. Para ello, todos los individuos de la población tienen igual probabilidad de ser elegidos. Entonces, ese es un aleatorio simple. Por ejemplo, dice que nos interesa tomar una muestra aleatoria simple de 10 muestras de una población de 90 muestras del mismo tipo, numeradas del 0,1 al 90. Consultaríamos a ciegas, dice, mediante una tabla donde se encuentran números del 0,1 al 100 de manera aleatoria, cerrando literalmente los ojos. Entonces seleccionaríamos diferentes números, los cuales se van a ir ordenando conforme se seleccionen hasta completar los 10 números para nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, por eso es aleatorio. ¿Sí? Se hace ahí a ciegas de un total de la población, de un total de población se toma una muestra, sí, pero es así como dice, de manera aleatoria o a ciegas. Después está el otro tipo de muestreo, que es el aleatorio estratificado. Y dice que es el caso en el que la población se divide en grupos homogéneos, es decir, que presenta características similares, llamados estratos, y posteriormente se extrae una muestra aleatoria simple de cada uno. Entonces, si se fijan, aquí sigo con la muestra aleatoria, pero ahora se va a aplicar a un pequeño grupo que comparte una característica similar. Por ejemplo, dice que en un estudio sobre las actitudes de los estudiantes del campus, tendríamos razones para creer en la posible existencia de diferencias importantes entre estudiantes no graduados, graduados y entre estudiantes hombres y mujeres. Por lo tanto, debería considerarse un plan de muestreo estratificado para la toma por separado de una muestra aleatoria simple de los 4 estratos. ¿Sí? Por ejemplo, hombres graduados, mujeres graduadas, hombres no graduados y mujeres no graduadas. Sí, notan la diferencia entre este tipo de muestreo y el muestreo simple. Por ahí, ¿sí se escuchó?
Sí, maestra. Ok. Entonces nos pasamos al siguiente tipo de muestreo. Y me haces favor, Gonzalo, de leer el siguiente tipo. El muestreo aleatorio sistemático. Se ordenan numéricamente todos los individuos de la población. Se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, resultando un cociente K. Finalmente, se elige al azar un elemento de la población y a partir de él se seleccionan de K en todos los elementos siguientes. En una comunidad donde cada duodécima casa ocupa una esquina, se realizará un estudio para efectos de una adecuada iluminación pública. Una muestra sistemática incluiría un sesgo sistemático si en la encuesta se incluyera cada duodécimo hogar. En este caso, todos o ninguno de los hogares encuestados se haría en una esquina. Sí, entonces, como dice que de K en K, ¿sí? Dice que si se tomarían de duodécima casa en casa para realizar este estudio sobre una adecuada iluminación, pues quizás no sería lo correcto, porque a lo mejor en cada esquina no queden 12 casas. Entonces, es un muestreo aleatorio sistemático. Eric, ¿me ayudas con el siguiente? Por ahí, ¿no está Eric? Yair. ¿Vas, Gerardo, con el siguiente muestreo? Muestreo por conglomerados y áreas. ¿Ese maestra? Sí, ese. Ok. Se divide la población en distintas secciones o conglomerados, es decir, subconjuntos de la población donde la variabilidad de la población entera. Se eligen al azar, usan pocas Unas de pocas. estas secciones de estas secciones y se forma la muestra con todos los elementos de la sección de las secciones elegidas. Si un analista de un departamento psicopedagógico debe estudiar los índices de diferentes instituciones, diferentes áreas académicas, obtener un listado de todos los alumnos por área. En cambio, podría obtener más fácilmente lista de las instituciones, áreas académicas de la zona. De este modo, voy a tomar una muestra aleatoria simple de las instituciones identificadas. Representan conglomerados de alumnos por áreas y índices de deserción de los alumnos de estas instituciones. Gracias, Gerardo. Bueno, entonces el muestreo por conglomerados y áreas dice que, por ejemplo... Sí, se escuchó bien porque... Sí, un poco entrecortado, pero sí, por ahí sí se escuchó. Ok, una Gracias. disculpa. Sí, ya sabemos cómo es el internet, no se preocupen. Sí, entonces, el muestreo por conglomerados y áreas dice entonces que si, por ejemplo, aquí existen diferentes áreas académicas, en diferentes instituciones, ¿sí? Lo más fácil que se haría podría obtenerse una lista de las instituciones y sus áreas académicas de la zona y de ahí aplicarse el primer muestreo que se vio, de forma aleatoria. ¿Sí? Entonces, cada institución, ¿sí?, representaría un conglomerado. Bueno. Ok, Jair, no te preocupes. Bueno, entonces ahí vimos los 4 tipos, ¿sí?, de muestreos que se pueden realizar para extraer una muestra. ¿Sí? En la siguiente diapositiva tengo lo que es distribución de muestreo.
Y dice, ¿qué es la distribución de muestreo? Es la distribución de los valores individuales incluidos en una muestra. También eso, distribución de muestreo, se refiere a la distribución de los diferentes valores que una estadística muestral o estimador podrían adoptar en muchas muestras del mismo tamaño. Ok, Gerardo. Bueno, entonces tengo parámetros de la población, ¿sí? Entonces, por ahí había mencionado al principio que hay una media, ¿sí? En la población se pone con la letra griega mu, ¿sí? Esa es la media, pero para la población, ¿sí? Para la muestra, bueno, aquí no apareció bien, sí, pero tiene una rayita arriba, ¿sí? Para la muestra, la media es una X con una línea horizontal arriba. Eso es la media también, nada más que es para la muestra, mientras que la mu es la media para la población. Entonces, cuando digo diferencia de medias, ¿sí? Para las poblaciones es mu1 menos mu2, ¿sí? Entonces, esto significa que es diferencia de medias, pero para la población. Para la muestra se pone x1, ¿sí? Con una rayita acá arriba, menos X subíndice 2, y acá tiene otra rayita arriba acá, que significa que es la diferencia de medias, pero para la muestra. Después de ahí tengo la varianza, ¿sí? La varianza es este simbolito, para la población es este simbolito, ¿sí? Que se llama sigma, ¿sí? Al cuadrado, esa es mi varianza, pero para la población. ¿Sí? Mientras que para la muestra, ¿sí? Recuerden que se le llama estimado, y para la población se les llama parámetros, ¿sí? Entonces, para la muestra, la varianza es S elevado al cuadrado, ¿sí? La desviación estándar, ¿sí? Fíjense bien, es este sigma para la población. El parámetro para la población es sigma. El estimador para la muestra en la desviación estándar es la S. No sé si tengan aquí alguna duda. No. Muy bien. Bueno, entonces, cuando Maestra. hablemos, mande. ¿Alguien habló? Ok, creo que dijeron no. Bueno, entonces aquí siempre deben de notar que vamos a tener media, diferencia de medias, varianza, desviación estándar, y que para la población se van a llamar parámetros, ¿sí? Y van a ser los mismos, también este se va a llamar media, diferencia de medias, varianza y desviación estándar. Estos también son los mismos, es media, diferencia de medias, varianza y desviación estándar. Nada más que estos son para la muestra. Bueno, ¿por qué lo recalco? Porque lo vamos a necesitar en los siguientes temas. Dice que la distribución de muestreo de la media, sí, tengo dice que, bueno, voy a comenzar aquí. La distribución de muestreo de la media se describe determinando la media de dicha distribución, la cual es el valor esperado que se representa como E de X, y la desviación estándar de la distribución de las medias muestrales designadas como sigma de X. Sí, entonces esta es la desviación estándar, ¿sí? Este es el valor esperado. El valor esperado para la población es mu, ¿sí? O es la media, y para la desviación estándar de la población, ¿sí? Es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número total de elementos de n. Dice que la distribución de muestreo de la media, supongamos que la media de población muy grande es de mu o media igual a 50.0, y que la desviación estándar de las medidas es sigma igual a 12. Es decir, esto estoy hablando, cuando digo sigma, es la desviación estándar. Entonces, me pide determinar la distribución de muestreo de las medidas muestrales para un tamaño de muestra de n igual a 36. En términos del valor esperado
y el error estándar de la distribución. Bueno, pues entonces el valor esperado dice que es igual a la media de la población. Bueno, pues entonces sería igual a 50. La desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar de la población dice que es igual a la desviación estándar entre la raíz de n. Entonces me voy a buscar de cuánto es el tamaño de n y dice que es la raíz de 36 sería 6. Entonces la desviación estándar es 12. 12 entre 6 entonces daría igual a 2. Y ese sería el error estándar de la distribución. ¿Sí? La desviación estándar de X significa el error estándar de la distribución. Dice ahí que cuando el muestreo se basa en una población finita de tamaño limitado, se dispone de un factor de corrección. ¿Sí? Este es el factor de corrección. Si ustedes se fijan, el error, ¿sí? es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del total de elementos, se le agrega esta corrección. ¿Sí? Por regla general, la corrección es insignificante y puede omitirse cuando n es menor a 0.05 n. Es decir, cuando el tamaño de la muestra es inferior al 5% de la población. Entonces, la fórmula del error estándar de la media sería esta. Nada más se agrega la corrección, ¿sí? Cuando la muestra es inferior al 5% de la población, ¿sí? Para que no se afecten tanto los resultados. Bueno, si la desviación estándar de la población, ¿sí? es desconocida, el error estándar de la media puede estimarse usando la desviación estándar de la muestra. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero significa que si no tengo la desviación estándar de la población, puedo utilizar la desviación estándar de la muestra. A eso se refiere. No sé si quedó claro esa parte. Recuerden que pueden utilizar el chat. ¿Hay alguna duda? No más. Ok. Bueno, entonces siempre tomen en consideración eso. Si la desviación estándar de la población, o sea, sigma, es desconocida, no la tengo, entonces puedo utilizar la desviación estándar de la muestra. Bueno, y por ahí un teorema central del límite que se refiere a que se usa la distribución normal, es decir, la de Gauss, la campana. ¿Sí? Dice, ¿cuándo voy a utilizar los intervalos de confianza utilizando la distribución normal? Cuando hablo de distribución normal, ustedes mentalmente deben de saber que es como la campana que se veían en la unidad anterior, ¿sí? Y dice que los métodos de estimación por intervalo se basan en el supuesto de que pueden utilizarse la distribución de probabilidad normal. Esta suposición es válida cuando n es mayor de 30, debido al teorema del límite central. Cuando n es menor de 30, pero la población tiene distribución normal y se conoce sigma o la desviación estándar. Aunque la media muestral es útil como estimador insesgado de la media de la población, no hay forma de expresar el grado de precisión de un estimador puntual. ¿Sí? De hecho, en términos matemáticos, la probabilidad de que la media muestral sea exactamente correcta como estimador es P igual a 0. Bueno, entonces aquí seguimos con lo que es distribución de muestreo de la media. Tenemos un intervalo de confianza de la media y dice que es un estimador de intervalo que se construye a partir de la media muestral y que permite especificar la probabilidad de que incluya el valor de la media poblacional. ¿Sí? Ese es el intervalo de confianza de la media. El nivel de confianza, ¿sí? No confundan intervalo con nivel. Intervalo, ¿sí? De un punto a otro, ¿sí? Eso, ahí va a estar comprendida la confianza de la media,
Y el nivel de confianza dice que es asociado con un intervalo, es decir, ese nivel va a estar asociado con el intervalo. Señala el porcentaje a largo plazo de esa clase de intervalos. Dice que por lo general se construyen intervalos de confianza utilizando el estimador no sesgado X, ¿sí? O media como un punto medio del intervalo. Lo anterior supone que los intervalos son los que se denomina de dos extremos. También existen el de un sentido y para el cual la media muestral no es el punto medio del intervalo. Cuando puede utilizarse la distribución de probabilidad normal, es decir, esa campana de Gauss, el intervalo de confianza para la media se determina mediante estas dos fórmulas, ¿sí? Entonces, el intervalo, ¿cómo saco? Dice, bueno, tomas la media más menos el valor de Z, ¿sí? Multiplicado por la desviación estándar, ¿sí? De la media. Esto va a ser igual, dice, esto se va a poder aplicar cuando sigma o la desviación estándar de la población es conocida. En caso, es lo que decíamos anteriormente, en caso de que yo no tenga la desviación estándar de la población, puedo utilizar la de la muestra. Por eso aquí cambia de sigma a S. ¿Sí? El sigma es la desviación estándar de la población y S es la desviación estándar de la muestra. Entonces, si no tengo sigma, bueno, voy a utilizar no tengo la desviación estándar, perdón, de la población, pues voy a utilizar la desviación estándar de la muestra. Esta tablita siempre la van a tener ahí a la mano. Dice que los intervalos de confianza, siguiendo con el tema de distribución de muestreo de la media, ¿sí? Los intervalos de confianza que se utilizan con mayor frecuencia son las de 90%, 95% y 99%. En esta tabla se presentan los valores de Z que se requieren para esos intervalos, ¿sí? Y se llaman tabla de proporciones seleccionadas de áreas bajo la curva normal. Entonces, aquí tengo mi valor de Z, cuánto le corresponde dependiendo, ¿sí? Del porcentaje de frecuencia, ¿sí? Entonces, si es el 90%, fíjense bien, si es el 90%, le corresponde en Z el valor de 1.645, ya no cambia, ¿sí? Estos valores ya están determinados. Cuando es el 95%, es decir, 0.95, le corresponde el valor de Z de 1.96. Y cuando es el 99%, ¿sí? Z vale 2.58. Entonces dice que los intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias empleando la distribución normal, ¿sí? Entonces puede ser que utilice, dice, la de las medias poblacionales o que utilice la diferencia de medias de la muestra. Entonces la fórmula para estimar la diferencia de las dos medias poblacionales con intervalos de confianza empleando la distribución normal es esta. Aquí está la diferencia de X1 menos X2 más menos Z por la desviación estándar de la diferencia de medias. Esto se va a aplicar siempre y cuando la desviación estándar de la población es conocida. Y lo mismo, cuando no tengo la desviación estándar, ¿sí? Pues voy a utilizar la de la muestra. Eso es lo que se refiere esta segunda fórmula. ¿Sí? Si ustedes se fijan, se sustituye la población por S, que significa que aquí voy a estimar con la desviación estándar de la muestra. Ya no voy a utilizar el parámetro de la desviación estándar de la población. Cuando se conocen las desviaciones estándar de las dos poblaciones, entonces hay un error estándar y ese error viene determinado por estas fórmulas, ¿sí? Entonces dice que la diferencia del error estándar de las medias de las desviaciones estándar es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar, la primera, ¿sí? Elevada al cuadrado, más la segunda desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Cuando no tengo,
volviendo otra vez a lo mismo, cuando no tengo las desviaciones estándar poblacionales, es decir, la sigma, pues me voy a basar a la de la diferencia, pero de la muestra, y se vuelve a aplicar lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, nada más que aquí no estoy considerando un parámetro, sino que estoy considerando un estimado de la muestra. Sí, recuerde que la población se dice parámetro porque se está considerando a todo, y en la muestra es solamente un estimado. ¿Me pueden confirmar si ven ahí donde dice el ejemplo, una muestra aleatoria de 50 hogares? ¿Podrían confirmar si lo ven? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí tengo el primer ejemplo donde voy a aplicar eso que se ha mencionado. Y me dice que una muestra aleatoria de 50 hogares, ¿sí?, de la comunidad A tiene un ingreso doméstico medio de X igual a 44,600, con una desviación estándar S igual a 2,200. Luego me dice, una muestra de 50 hogares también es igual a N es igual, ¿sí?, pero de la comunidad B tiene una media X igual a 43,800, con una desviación estándar S igual a 2,800. Entonces, me pide que estime la diferencia en el ingreso doméstico promedio de las dos comunidades con un intervalo del 95%. Entonces, nótese aquí que estoy utilizando una muestra, no estoy utilizando parámetros de la población, estoy utilizando estimados de la muestra. Sí, entonces aquí está la media para la primer población, la primer media, acá está la otra media que sería 43,800. Sí, la primer desviación estándar 2,200, la segunda desviación estándar 2,800, y me está dando un intervalo del 95%. Bueno, entonces extraigo todos esos datos y ahora, ¿sí?, a ver si están viendo la pantalla, ¿sí?, en donde dice que S de X1, es decir, la desviación estándar de la muestra, pero la primera dice que se va a sacar en base a esto. Sí, la primer desviación estándar de la muestra es de 2,200, ¿sí? Es decir, la de la población 1, entre la raíz de 50. Entonces, eso sería aproximadamente 2,200 entre 7,07. En total, es la desviación estándar entonces de la población A me daría 311,17. ¿Sí? La otra sería la desviación estándar para la población, ¿sí?, para sacar la diferencia, ¿sí?, porque aquí no puedo, me está dando la desviación estándar, pero yo tengo que sacar la diferencia en el ingreso doméstico. Entonces me tengo que basar acá en la desviación estándar, ¿sí?, aquí está. Recuerden que vimos esta cuando se conocen las desviaciones estándar de las dos poblaciones, ¿sí? Entonces, el error estándar de las diferencias lo tengo que obtener así. Entonces, como no me está dando de la población, pues voy a utilizar la de la muestra y será esta. Las tengo que sacar cada una por separados. Entonces, aquí está 311,17, ¿sí?, y la de la segunda desviación estándar es una de 2,800, ¿sí?, entre 50. Entonces, el promedio de esa desviación estándar sería de 2,800 entre 7,07, dará 396,04. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como siguiente paso, ¿sí?, entonces voy a sacar las medias, ¿sí?, la diferencia de esas medias. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Dice que la raíz cuadrada de la primera, ¿sí?, perdón, la raíz cuadrada de la primera, del primer promedio de desviación estándar, ¿sí?, al cuadrado, más la segunda, el promedio de la segunda desviación estándar, ¿sí?, elevada también al cuadrado. Por ahí me voy a escuchar entrecortado. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Al sacar esa diferencia de medias, dice que les voy a sacar, elevo
El 311.17 al cuadrado me da este resultado, ¿sí? El 300.9604 al cuadrado me da este valor, ¿sí? Lo sumo, le saco la raíz cuadrada y me da 503, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza dice que se obtiene con esta fórmula. La diferencia de medias, es decir, la diferencia de medias me dieron 46.600 menos 43.800. Estas fueron las medias muestrales, ¿sí? Más menos. Ahora, Z, ¿de dónde voy a obtener el valor de Z? Dice que, recordemos que me dijeron que era el 95% de probabilidad. Entonces, voy a utilizar esta tabla. Entonces, con el 95 le corresponde el valor de Z. Este valor de Z va a ser 1.96. Ahora, multiplicado por la diferencia de la desviación estándar, ¿sí? Aquí puedo utilizar S, ¿sí? Pero digo, está la sigma, que significa para la población, pero como no lo tenía, bueno, utilizo el de la muestra y es igual. Entonces, es este 503.66, ¿sí? Multiplico, ¿sí? Hago la diferencia de este y me da 800 más menos. Este 1.96 por este 503 me da 987. Sí, si a 800 le sumo 987 me va a dar 1787. Si a 800 le resto menos 987 me va a dar 187. No voy a tomar el negativo, aquí me daría como negativo, se toma el positivo. No sé si tengan alguna duda. Ahorita regresamos en 10 minutos, ¿sale?